se desató una feroz batalla en el planeta Nuevo Vegeta. El planeta se desmoronó y tembló bajo la presión de dos enormes poderes que luchaban. Goku estaba a punto de caer en manos del llamado Super Saiyajin legendario, pero como siempre, el Saiyajin de la Tierra ideó un plan para derrotar al Saiyajin desenfrenado. Goku reunió toda la energía restante de sus amigos y se preparó para derrotar al otro Saiyajin. El Saiyajin legendario Broly se reía con malicia de Goku, listo para acabar con el bondadoso Saiyajin, pero sin que él lo supiera. Goku estaba listo para terminar la pelea antes de que el meteorito impactara el planeta. Jaja, vas a morir ahora mismo, Kakaroto, rió Broly mientras corría hacia Goku, listo para golpearlo y terminar lo que había empezado. No me rendiré, Broly. Tengo toda la energía de mis amigos y gracias a ellos te venceré, le gritó Goku a Broly mientras estaba pegado a la pared. Jaja, eso no te servirá, Kakaroto. Muere, gritó Broly entre risas mientras estaba a punto de golpear a Goku. Pero para su sorpresa, Goku logró liberar su mano derecha de la pared y atrapar el golpe de Broly. Broly se sorprendió aún más al ver que Goku había acumulado suficiente poder como para destruir toda la pared a sus espaldas. Te dije que te vencería, Broly. Y solo pude hacerlo con la ayuda de mis amigos y familia. Goku habló con seriedad y le dio un puñetazo en la cara, enviando al gigante Saiyan al suelo. El legendario Saiyan salió de su asombro rápidamente, furioso, incapaz de admitir que había alguien más fuerte que él. La leyenda. Broly se levantó y acumuló aún más poder, mientras su aura verde dorada brillaba salvajemente a su alrededor. ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡Estás muerto!, gruñó Broly y se abalanzó de nuevo hacia Goku, dejando la destrucción a su paso. Goku no quiso perder ni un segundo y se lanzó contra el enorme Saiyan, decidido a terminar esta pelea de una vez por todas. Lo siento, Broly, pero no puedo permitir que te salgas con la tuya. Ojalá fueras diferente. Serías un gran compañero de entrenamiento. ¡Hola!, gritó Goku, quien apareció repentinamente frente a Broly, sorprendiendo al legendario Super Saiyan. Antes de que Broly pudiera hacer nada, Goku le asestó un poderoso puñetazo directo al estómago, atravesándolo y lanzándolo hacia el cielo gritando de dolor. ¡Nanu! ¡Kakaroto!, gritó Broly con todas sus fuerzas, pero el golpe terminó rápidamente al explotar en el cielo. Goku ignoró a Broly y corrió hacia sus amigos y familiares para que pudieran escapar del planeta, ya que el meteorito estaba a pocos segundos. Goku los agarró a todos rápidamente y, con su teletransportación instantánea, se trasladó a la nave espacial donde viajaban Krillin, el maestro Roshi y Oolong. La nave estaba lo suficientemente lejos del planeta como para no correr peligro por la explosión. Los guerreros de la Tierra llegaron a la Tierra un día después y se prepararon para los Juegos de Cell, que se celebrarían en 2 días. Han pasado días desde la batalla en el llamado planeta Nuevo Vegeta, que ya no existía, y solo quedaba polvo espacial. No quedaba nada vivo de ese planeta excepto una cosa, un ser que inconscientemente activó un escudo de energía. Antes de que el planeta explotara, el ser dormía, mientras el escudo de energía lo rodeaba y lo protegía de cualquier daño. Pero no tenía ni idea de que se dirigía directamente hacia una tormenta. La tormenta se lo tragó y lo envió a un lugar del que seguramente nunca había oído hablar. Era un hermoso día en Water 7. El sol brillaba con pequeñas nubes en el cielo. Todo estaba en paz después del incidente con los piratas del sombrero de paja CP9 y también con la enorme ola de Aqua Laguna. Todos en el pueblo estaban reparando sus casas o ayudando a los demás. Los sombreros de paja eran ahora la noticia principal del pueblo después de lo que habían hecho en el vestíbulo de Enie, y con la verdad de que no intentaron matar al alcalde del pueblo, Iceberg. Lo que nadie sabía es que un ser peligroso estaba a punto de aterrizar en su pueblo. Mientras todos estaban absortos en reparaciones y trabajos, nadie notó que algo caía del cielo. Aterrizó en una playa desierta, creando un pequeño cráter bajo su cuerpo. El ser de cabello negro largo y desordenado abrió lentamente los ojos al despertar el sol brillante y las olas del mar. Lentamente logró cambiar de posición y sentarse mientras escaneaba su cuerpo. Para su gran sorpresa, sus heridas estaban casi todas curadas. Solo unas pocas cicatrices eran visibles en su pecho y en el estómago donde fue golpeado por Goku. Colocó su mano derecha sobre la herida casi curada
Intentó recordar lo que pasó. Sabía por qué no podía recordar nada de lo que pasó. Cada vez que se transformaba en el legendario Super Saiyan, estaba completamente fuera de control y no podía recordar nada. Es lo mismo que con la transformación de Osaru. Nunca tuvo ningún control ni memoria, pero siempre estaba su padre controlándolo, manipulándolo con ese estúpido dispositivo y dándole órdenes, como si fuera una especie de marioneta. Buscó con los ojos para ver si su padre estaba allí, pero no había rastro de él, cuando de repente Broly podía recordar ahora, cómo su padre intentó huir en su cápsula espacial y dejar a su único hijo a merced del meteorito, pero lo detuvo y lo aplastó dentro de su cápsula, y terminó con la vida del cobarde. Broly tenía sentimientos encontrados sobre este recuerdo. Sí, su padre lo usó para sus propios fines y siempre le dio órdenes. Y le gritó. Sin embargo, él era el hombre que era su padre. Broly rápidamente salió de este recuerdo mientras golpeaba el suelo haciéndolo temblar. El Saiyan se levantó del suelo listo para alejarse y ver si había gente aquí cuando otro recuerdo lo golpeó. Esta vez, fue el momento en que fue golpeado y casi asesinado por Kakaroto. En su memoria pudo escuchar lo que dijo el amable Saiyan y Broly solo apretó los dientes ante eso. Broly se preguntó si Kakaroto estaba vivo. Por lo que recordaba, el meteorito estaba a punto de destruir el planeta en el que estaban luchando. Los pensamientos de Broly se vieron interrumpidos por un gruñido en el estómago. El alto Saiyajin notó que llevaba un tiempo sin comer, así que decidió caminar hacia el bloque de edificios y buscar algo para comer. En la orilla, no muy lejos del lugar donde los sombreros de paja se recuperaban de sus combates, un hombre caminaba con la mano derecha en la espada y la otra en el bolsillo. Regresaba al lugar donde se habían reunido cuando algo en el suelo le llamó la atención. ¿Qué es eso?, pensó mientras se acercaba y, para su sorpresa, vio un gran agujero. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué agujero tan grande?, exclamó el espadachín sorprendido mientras examinaba el agujero. Bueno, sea lo que sea, me da igual. Mejor vuelvo con los demás, concluyó el hombre de pelo verde, y regresó a la casa, donde descansaban sus amigos. Mientras tanto, Broly caminaba por las calles de la ciudad y se sorprendió de que la gente de allí se pareciera bastante a su raza. Podía sentir que eran muy débiles, y eso era lo que más despreciaba, la debilidad. Ese pensamiento se desvaneció rápidamente de su mente al percibir un aroma a comida no muy lejos de donde estaba. El Saiyajin empezó a caminar más rápido, sin importarle la gente frente a él. Algunos incluso fueron arrojados al mar por la fuerza del Saiyajin, pero Broly no se molestó. En eso, su mente y su estómago buscaban comida, y estaba seguro de conseguirla. Olía mejor la comida ahora, lo que le confirmó que iba por buen camino. Caminó unos metros en línea recta, hasta que se detuvo cerca de la esquina para ver si iba bien. Olió a dónde ir, y supo que la comida estaba justo detrás de la esquina. Caminó hacia la izquierda, y lo primero que le llamó la atención fue mucha gente frente a una casa. Pero el Saiyajin se sobresaltó al oler que la comida estaba justo allí, donde él estaba. Broly supo que se trataba de una especie de tienda, ya que la comida estaba lista para la venta. El Saiyajin ni siquiera se molestó en mirar al hombre, que lo observaba fijamente mientras intentaba decir algo. «Hola, señor, ¿quiere comprar algo hoy?», preguntó el dueño cortésmente al Saiyajin, quien ni siquiera lo oyó por las ganas que tenía de acabarse toda la comida. «Señor, me oye. Si no tiene dinero para pagar, le pido que se retire», dijo el dueño, esta vez lo suficientemente alto como para que el Saiyajin lo oyera, pero su expresión se ensombreció ante el hombre que le gritó. En el lugar donde descansaban los piratas, todos quedaron impactados por la noticia, pero enseguida se pusieron furiosos al oír y ver que alguien estaba atacando a los marines en el patio. «¿Qué pasa afuera?», preguntó Garp mientras miraba por el agujero que había hecho con su potente puñetazo. «Oh, mira, es Zoro», dijo Luffy con una gran sonrisa, y saludó al espadachín que ya había derrotado a casi todos los marines. «No cortes a los marines, idiota. No están aquí para atraparnos», le gritó Sanji furioso a Zoro, quien se detuvo al oír la última palabra y guardó sus dos espadas. Entonces, ¿y a quién llamas idiota?, le gritó Zoro furioso a Sanji mientras entraba en la casa al notar a un anciano cerca. «¿Y quién es este?», preguntó el espadachín, señalando con el dedo índice izquierdo al anciano. «Bueno, es el vicealmirante Garp, y también es el abuelo de Luffy», explicó Robin, todavía sorprendida por la noticia que había escuchado hoy
sobre sus orígenes como capitana. ¿En serio?, preguntó Zoro, un poco sorprendido al saber que el abuelo de Luffy era marín y vicealmirante. Sí, supongo que se me olvidó decírselo, jajaja, rió Luffy, quien recibió un puñetazo por la espalda de una Nami molesta. ¡Ay! Ahora que oímos lo que dijiste. Abuelo, ¿cuándo te vas? Acabo de llegar y quieres que tu abuelo se vaya. ¿Qué clase de nieto eres?, gritó Garp agarrando a Luffy por el cuello de la camisa. Tú fuiste quien vino y empezó a golpearme, viejo, gritó Luffy, solo para ver que su abuelo estaba a punto de golpearlo, cuando todos oyeron un fuerte grito desde afuera. A lo lejos, Broly miró peligrosamente al hombre que le gritaba y le ordenó que se fuera. Nadie se había atrevido a hacerle algo así, y este pequeño viejo débil le estaba dando órdenes. Broly sonrió con sorna al hombre, quien sudaba un poco de miedo al ver su expresión. Por favor, señor, si no tiene dinero, busquen otro sitio, dijo el dueño en voz baja, pero Broly siguió, sonriendo con sorna, mientras tomaba un trozo de carne listo para la venta, y se lo comía de un bocado. Esto está bueno, me lo comeré todo, dijo Broly en voz tan baja que el dueño apenas pudo oírlo. El dueño pareció sorprendido al ver que el Saiyajin se estaba comiendo toda la carne que se suponía que estaba a la venta. El dueño se recuperó y huyó de la comida y de Broly, quien ni siquiera se molestó en mirar a dónde iba el hombre débil. El dueño se acercó a los marines, que estaban en el jardín de la casa donde se encontraba su vicealmirante. Les contó a los dos marines lo que pasaba y decidieron ayudar al anciano. Rápidamente se acercaron a la tienda y vieron que el Saiyajin alto se había comido casi todo. «Oye, grandullón», llamó uno de los marines mientras se acercaba a Broly. Su compañero estaba justo a su lado y el dueño detrás, sonriendo al pensar en cómo golpearían al hombre que se había comido toda su comida. Broly miró con un ojo al hombre que lo llamaba y solo sonrió con sorna a los dos hombres frente a él, unos debiluchos. Miró al hombre detrás de ellos y lo vio sonreír. El Saiyajin pensó que probablemente había llamado a la autoridad de este planeta por lo que había hecho, lo que provocó que Broly se riera entre dientes. Mientras se llevaba el último trozo de carne a la boca, ordenó. Dijo algo. «Raro, ahora baja las manos y ven con nosotros. Estás bajo arresto, ladrón», ordenó el otro marín mientras apuntaba con su rifle a Broly. El Saiyajin miró al hombre que lo apuntaba y se irritó. Ese debilucho estúpido lo amenazó mientras comía. «Oh, pagará», imaginó a Broly mientras bajaba lentamente las manos y solo sonreía a los tres hombres. «Bien, ahora acérquense, pero despacio», ordenó el marín, a lo que Broly sonrió aún más, pero hizo lo que el hombre le dijo. Se acercó lentamente a ellos y estaba frente a los dos marines. El marín del lado derecho estaba a punto de esposar a Broly cuando el Saiyan agarró la mano del hombre y comenzó a apretarla. El hombre gritó de dolor, después de lo cual cayó de rodillas e intentó liberarse, pero nada. «Oye, déjalo, monstruo». «¡Ahora o te disparo!», gritó el marín de la izquierda, que inmediatamente apuntó a Broly. El Saiyan alto le sonrió al hombre y apretó la mano del otro marín, aún más, haciendo que el hombre en el suelo gritara de dolor. «Guerrero, tú pediste esto», gritó el marín de pie y disparó a Broly. La bala impactó a Broly justo en el pecho, pero no le hizo nada, simplemente rebotó completamente destrozado. El marín y el dueño quedaron atónitos y no sabían qué hacer. En ese momento, Broly soltó al marín, pues lo sujetaba, pues sabía que el débil hombre ya no estaba consciente. El otro marín tragó saliva de miedo, sin saber qué hacer, mientras el dueño gritaba de miedo y huía. Broly vio que el hombre huía, pero no lo dejó escapar después de lo que había hecho. «Cobarde», dijo Broly, quien llamó la atención del marín, pero para su sorpresa, el alto Saiyajin desapareció. El marín miró a ambos lados para ver a dónde iba Broly, cuando oyó otro grito fuerte, esta vez desde atrás. Se giró solo para ver a Broly sujetando al dueño por el cuello. «Te lo buscaste, muere ahora», dijo Broly con frialdad, a punto de asfixiar al dueño. Pero, cuando oyó una voz a su izquierda, «Espera, grandullón, ¿por qué no dejas a este hombre en paz y hablas conmigo?», dijo el vicealmirante Garp mientras chasqueaba los puños. Todos guardaron silencio. Nadie dijo nada después de que el vicealmirante se presentara frente al tal Saiyan. Todos se reunieron alrededor del vicealmirante, y el Saiyan esperó pacientemente a ver qué pasaba. Kobe y Helmepo, los dos elegidos por Garp, estaban de pie detrás del anciano, como los demás, esperando a que el Saiyan liberara al dueño de la tienda. El Saiyan estaba allí de pie,
con el cuello del dueño en la mano. Miró al anciano que se acercaba y a todos los hombres que lo rodeaban. Se dio cuenta de que todos eran débiles, a diferencia del anciano que tenía delante. Broly miró al viejo Marini y supo que era fuerte, pero nada comparado con él. Broly pensó por un momento qué hacer con el debilucho que tenía en la mano cuando decidió seguirle la corriente al viejo vicealmirante. Podría ser entretenido. Broly sonrió con suficiencia mientras soltaba al hombre que caía al suelo y huía inmediatamente del Saiyajin. Garp miró al hombre en el suelo y notó que no estaba gravemente herido. El vicealmirante desvió la mirada hacia el alto Saiyajin y lo analizó. Podía notar que el joven frente a él había estado en una pelea recientemente. Las cicatrices en su cuerpo aún estaban frescas y ensangrentadas, pero el hombre no parecía tener ningún problema con eso. Garp se acercó lentamente al Saiyajin y lo miró a los ojos. «Joven, ¿podría decirme qué pasó aquí?», preguntó Garp, quien permaneció en silencio. Garp pensó que hablar no serviría de nada, así que dio la última advertencia. «Mira, es mejor que respondas ahora que más tarde en la cárcel». Broly lo miró con una sonrisa en el rostro. «¿Crees que puedes darme órdenes, debilucho?», dijo Broly, sorprendiendo a los demás marines. Nadie había llamado debilucho al héroe Garp. Garp no dijo nada cuando de repente se echó a reír, dejando a todos a su alrededor sorprendidos. «Ja, ja, ja, muchacho, eres increíble. Es la primera vez que me llaman así. Ja». Garp rió con todas sus fuerzas mientras se acercaba a Broly. Puso una mano sobre su brazo y lo apretó. Miró al Saiyajin, buscando una expresión de dolor en su rostro, pero para su sorpresa, no la encontró. Broly simplemente rió entre dientes al hombre que tenía delante. «¿Qué haces, viejo? ¿Quién te dijo que puedes poner tu mano sobre mi brazo?», dijo Broly mientras agarraba el brazo de Garp con la suya y apretaba solo un poco el del vicealmirante. Todos se sorprendieron al oír un grito de Garp. Aunque Broly le apretó el brazo con poca fuerza, fue más que suficiente para que el viejo marín gritara de dolor. Broly pronto soltó el brazo del viejo marín y sonrió con malicia ante la expresión de dolor de Garp. «Eres muy fuerte para ser tan joven, pero ¿sabes que acabas de ponerle la mano encima a un marín? Por eso, puedes ir a la cárcel», declaró Garp, quien intentó ocultar cualquier señal de estar herido. Aunque no era su estilo, quería ver la reacción del Saiyajin y ver qué podía hacer. «Ja, ja, ¿crees que me importa?». «Ja, ja, 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 ja», exclamó Broly, aburrido del juego. Pensó que el hombre intentaría atacarlo y que podría divertirse un poco antes de buscar comida. Sus pensamientos se interrumpieron al oír ruidos entre la multitud. Apartó la mirada del viejo marín y vio un grupo de gente pasando entre los marines. «¡Vaya! ¿Qué pasa?», preguntó Luffy con curiosidad mientras se acercaba a los marines, con el resto de la tripulación justo detrás de él. «Sí, ¿a qué viene todo este alboroto?», añadió Sanji, poniéndose un cigarrillo en la boca y encendiéndolo. «Vaya, verás». El vicealmirante intentó derribar a ese tipo alto, pero en cambio ese bicho raro casi le rompe el brazo al vicealmirante Garp, dijo Kobe. Un poco asustado, miró a Luffy, preguntándose si estaría preocupado por su abuelo. «Vaya, en serio, casi le aplasta el brazo al abuelo. Debe ser muy fuerte», gritó Luffy, emocionado y sin importarle que lo oyera. Solo necesitaba saber quién era. «Cállate, idiota. ¿Cómo es eso bueno? Es evidente que ese tipo es peligroso», le gritó Nami a Luffy, quien ni siquiera la oyó y siguió sonriendo. «Sí, Nami, tiene razón, Luffy. Este tipo parece bastante peligroso», dijo Chopper, quien temía al alto Saiyan, y se colocó detrás de las piernas de Zoro. «Podría soltarme las piernas, Chopper». «Pero sí, este tipo parece muy fuerte», dijo Zoro, mientras intentaba liberarse de la fortaleza de Little Chopper. Garp se giró hacia su nieto y su tripulación, mientras aún se sujetaba el brazo, que le dolía. «¿Qué haces aquí, Luffy? Deberías estar lejos de aquí. Después de todo, eres un pirata», dijo Garp, solo para ver a Luffy sonreír, lo que enfureció un poco al vicealmirante. «Lo sé, pero nuestro barco aún no está listo y he oído que este tipo es más fuerte que tú. Así que vine a ver esto», respondió Luffy, riéndose de su abuelo, que ahora hervía de ira. «Niño estúpido que dijo ser más fuerte que yo. Admito que es fuerte, pero no tanto como yo, y déjamelo a mí. Tú solo vigila a Luffy, y no hagas tonterías», advirtió Garp, dándole la espalda a Luffy, y mirando a Broly, quien no parecía contento con todo el alboroto. «Disculpa las interrupciones, no habrá más.
Si mal no recuerdo, dijiste que no podría arañarte, ¿verdad? Preguntó Garp, apretando el puño tras la espalda. Sí, lo dije. Todos ustedes también son demasiado débiles. Broly no tuvo tiempo de terminar lo que quería decir, cuando de repente sintió un puñetazo en la mejilla derecha. Garp retrasó el golpe desde la mejilla de Broly. Después de golpearlo, no sabía que lo que hizo podría costarle la vida. ¿Qué dices ahora, jovencito? Eso debería haber dolido un poco, ¿verdad? Exclamó Garp con una sonrisa, sin saber que lo que acababa de hacer podría ser su último. Broly no se movió, perdido en sus pensamientos. ¿Cómo se atrevía él, un don nadie, un débil idiota, a golpearlo en la cara? La mente de Broly corría a 1000 por hora y solo quería matar al hombre que tenía delante. Broly giró lentamente la cabeza hacia Garp y lo miró con aire amenazador. Garp se sintió un poco intimidado por la expresión del rostro del Saiyajin, mientras que los demás, marines, sudaban de miedo. Cometiste un grave error, anciano, habló Broly en voz muy baja y peligrosa mientras se acercaba lentamente a Garp, quien podía ver las intenciones del Saiyajin en su rostro. Chico, mejor deja lo que estés pensando. No tendré más remedio que arrestarte, dijo Garp, pero Broly ni siquiera lo escuchó. El Saiyajin se acercó a Garp y lo miró fijamente a los ojos. Antes de que Garp pudiera siquiera pensar en algo que decir, solo sintió un fuerte dolor en el estómago. El potente puñetazo lo obligó a escupir un poco de sangre. El héroe marino cayó de rodillas intentando respirar. Todos los que estaban a su alrededor gritaron conmocionados y preocupados por el vicealmirante. Koby y Helmepo estaban paralizados de miedo, al igual que Nami y Chopper. Sanji y Zoro se sorprendieron, pero reaccionaron rápidamente y miraron a su capitán para ver si quería hacer algo. Luffy estaba allí de pie, observando a su abuelo de rodillas. Sabía que si este tipo podía hacerle esto a su abuelo, eso solo significaba una cosa. «¡Hola, chicos!», dijo Luffy, quien inmediatamente captó la atención de los demás. «¿Qué es Luffy?», preguntó Zoro, listo para actuar e intervenir si era necesario. «¿Quieren que hagamos algo al respecto?». «Es su abuelo, después de todo, así que lo entiendo», dijo Sanji mientras se quitaba el cigarrillo de la boca y miraba a Luffy. «Este tipo es fuerte. Si pudo hacerle algo así a mi abuelo, debe ser súper fuerte. Es increíble», gritó el joven pirata, dejando atónitos a todos los tripulantes. Bueno, a casi todos. «¿En serio? Casi mata a tu abuelo, y aún pudo hacerlo», gritó Nami a su capitán por sus estúpidas exclamaciones y lo sacudió. «Ah, no te preocupes, estará bien. Recibió más palizas que esta», rió Luffy. Nami soltó a su capitán y murmuró algo mientras Luffy se alejaba. «¡Espera! ¿A dónde vas?», gritó Sanji, con un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de suceder. «Déjalo en paz, ya lo conoces. Cuando se propone algo, lo hace», exclamó Zoro mientras cerraba los ojos y se cruzaba de brazos. «Jeje, tiene razón», asintió Robin con una sonrisa mientras Nami seguía murmurando algo. «Seguro que hará alguna estupidez», dijo Chopper, que seguía escondido detrás de Zoro y observaba toda la situación. Mientras Garp estaba de rodillas, Broly estaba de pie frente a él. El Saiyajin pensaba qué hacer con el hombre débil que tenía delante. El alto Saiyajin se debatía mentalmente. Como tantas otras veces, dos voces dentro de su cabeza le decían qué hacer. Una le decía que matara al hombre que tenía delante, que matara a todos los que lo rodeaban. Eran débiles, no merecían vivir. La bestia dentro de él le decía qué hacer, y lo que molestaba a Broly de esa voz era que sonaba similar a la de su padre. Mientras la bestia quería matar a toda la humanidad, otra voz emergía dentro de la cabeza del Saiyajin. Esta voz era tranquila, suave. Esta voz ya le había llegado varias veces, pero nunca la escuchaba. La otra voz, salvaje, siempre era más fuerte. Pero esta vez era diferente. Esta voz tranquila y suave era tan fuerte como la anterior. Y eso era lo que irritaba a Broly. Broly, que apretó los dientes. Ni siquiera notó que alguien se acercaba hasta que oyó que alguien lo llamaba. Salió de sus pensamientos y miró al joven frente a él. Lo que sorprendió al Saiyajin fue que el hombre frente a él sonreía. Broly no entendía por qué. Si se burlaba de él, intentaba pelear o era algo más. «Oye, chico alto, debes ser muy fuerte para poder tirar a mi abuelo al suelo así», dijo Luffy, mientras le sonreía a Broly, quien ya suponía que ese chico era el nieto del hombre débil. Broly apretó los dientes al pensar en la familia. Los recuerdos de la tortura y las órdenes de su padre invadieron su mente
enfureciéndolo, pero se activó cuando el hombre frente a él lo llamó de nuevo. Yo no sé por qué te peleaste con él. Y sinceramente no me importa. Los marines siempre son así. Por eso es mejor ser pirata. Exclamó Luffy mientras miraba al Saiyajin aún con una gran sonrisa. ¿Pirata? Preguntó Broly en voz baja, como si preguntara qué quería decir con eso. Luffy fue el único que lo escuchó y empezó a hablar. Sí, pirata. Puedes hacer lo que quieras. Navegar por el mar, vivir muchas aventuras y conocer nuevos amigos. Pero sobre todo, puedes beber lo que quieras y comer mucho cuando quieras. Es divertido. Y esa es la razón por la que decidí convertirme en pirata, explicó Luffy mientras reía mientras Broly solo lo miraba fijamente. Y quería reírse del hombre frente a él, por las tonterías que estaba diciendo y quería matarlo. Pero la otra voz por alguna razón le decía que escuchara al joven frente a él hasta el final. Así que estaba pensando, ya que eres fuerte y que los marines te persiguen, ¿por qué no te unes a mi tripulación? Podemos ser amigos y tener muchas aventuras, exclamó Luffy lleno de emoción, mientras el Saiyajin estaba allí de pie sorprendido por esto. Esta era la primera persona en toda su vida que le ofrecía algo así. Sean amigos, diviértanse. Estas cosas eran desconocidas para Broly. Su padre siempre las consideró debilidades. La bestia interior le decía que aplastara al insensato y lo destruyera todo, pero de repente recordó algo. Te dije que te vencería, Broly. Y solo podía hacerlo con la ayuda de mis amigos y familia. Recordó lo que Kakaroto le había dicho en sus últimos momentos. Kakaroto pudo vencerlo porque tenía amigos. ¿Significaba eso algo? Mientras pensaba, se estaba irritando. Odiaba estar en situaciones como esta. Normalmente, su padre le decía qué hacer. No, le daba órdenes, pero ya no estaba allí. Fue entonces cuando Broly recordó que era libre, que ya no era la herramienta de nadie, que podía hacer lo que quisiera sin que su padre le diera órdenes. Y este hombre no le daría órdenes. Nadie dijo que quería ser su amigo. Por primera vez en su vida, pudo decidir algo por sí mismo. Y estaba a punto de hacerlo. ¡Escucha! Broly empezó a hablar y llamó la atención de Luffy. Si estoy de acuerdo, quiero que sepas que cuando peleo lo hago solo, a mi manera, y no te atrevas a detenerme, declaró Broly en voz baja, a lo que Luffy asintió mientras se bajaba el sombrero. Y una cosa más. Hago lo que quiero sin que nadie me dé órdenes, ¿entiendes? Añadió Broly, a lo que Luffy simplemente sonrió. Claro, siempre y cuando estés con nosotros, rió Luffy mientras le daba un golpecito en el pecho a Broly, lo que sorprendió al Saiyajin. Oh, olvidé decirte mi nombre, Monkey D. Luffy, y el hombre que se convirtió en el rey de los piratas. Broly, me llamo Broly, dice Broly. Silencio. Nadie dijo una palabra mientras Luffy y Broly hablaban, hasta que Luffy le pidió al Saiyajin que se uniera a su tripulación pirata. Se escucharon muchas exclamaciones de asombro de los marines, así como del vicealmirante, quien se puso de pie de inmediato, mientras todos los marines se quedaban boquiabiertos. Los miembros de la tripulación de Sombrero de Paja le gritaron a su capitán, conmocionados y furiosos, por tomar una decisión tan importante por sí solo. ¿Qué haces, Luffy? No puedes decidir eso tú solo, le gritó Nami, enfadada, a Luffy por tomar esa decisión por su cuenta, sobre todo porque no sabía nada de él. Bueno, la verdad es que sí puede. Es el capitán, afirmó Robin, tan tranquilo como siempre mientras Nami la fulminaba, con la mirada por su izquierda, precisamente por decir eso en ese momento. Pero ese tipo da miedo y es peligroso, dijo Chopper en voz baja, todavía escondido tras las piernas de Zoro. Junto a ellos, Sanji intentaba mantener la calma mientras fumaba su cigarrillo. Sabía que algo así podía pasar. No tenemos otra opción que seguir con esto, exclamó Zoro cruzándose de brazos, mientras Nami, Sanji y Chopper solo podían asentir, esperando que todo saliera bien, mientras sus compañeros de tripulación hablaban de este aprieto. Luffy y Broly seguían en el mismo sitio. Cuando Broly le dijo su nombre, el pirata sintió curiosidad por saber algo sobre su nuevo compañero. Lo que realmente llamó la atención de Luffy fueron las cicatrices en el pecho de Broly. Oye, ¿dónde te hiciste esas cicatrices? Seguro que peleaste con alguien muy fuerte, dijo Luffy, emocionado por escuchar la historia, mientras examinaba todas las cicatrices en la parte superior del cuerpo de Broly. Uf, no fue nadie. ¿Tienes algo de comer? Porque la carne que comí no fue suficiente, preguntó Broly,
que se estaba irritando poco a poco porque ya no quería pensar en su batalla con Kakaroto, además de que tenía hambre y quería comer. El joven pirata frente a él asintió y sonrió mientras se daba la vuelta. «Ven conmigo. Tengo al mejor cocinero del mundo en mi tripulación. Prepara la mejor comida. Créeme», rió Luffy mientras caminaba hacia sus compañeros. Broly asintió y siguió a Luffy, quien caminaba alegremente al frente. Ni siquiera se molestaron en atender a los sorprendidos marines que los rodeaban y frente a ellos. Todos se alejaron de inmediato, asustados del Saiyajin y del joven pirata. El dúo estaba cerca de sus compañeros cuando oyeron que alguien llamaba a Luffy desde atrás. «Luffy, ¿estás seguro de esto? Porque si se une a tu tripulación, yo lo haré». Antes de que el vicealmirante Garp pudiera terminar la frase, Luffy se rió y miró a su abuelo. «Jeje, no te preocupes, abuelo, todo estará bien», dijo Luffy mientras agitaba la mano derecha y reanudaba la caminata hacia sus amigos, con Broly justo detrás de él. «Mocoso estúpido, ni siquiera sabe lo peligroso que puede ser este hombre. Bueno, es mi nieto, jajaja». Garp rió, pero se detuvo en seco por el fuerte dolor que sentía. Se detuvo, se calmó para respirar y dio nuevas órdenes a su hombre. «Escuchen todos. Volvemos a nuestro barco». «Vamos, Koby el Mepo», gritó Garp, a lo que todos asintieron y se alejaron hacia su barco. Mientras Luffy y Broly caminaban entre la multitud, se encontraron con Koby el Mepo, quienes estaban a punto de pasar junto a ellos. Luffy les sonrió, mientras que Broly tenía su habitual expresión fría. «Luffy, espero que nos volvamos a encontrar pronto, y te prometo que seré mucho más fuerte que ahora», exclamó Koby apretando los puños con determinación, a lo que Luffy asintió. «Claro, y estoy deseando volver a verte, Koby. Entrena duro porque lo necesitarás», dijo Luffy con una pequeña sonrisa, a lo que Koby sonrió y pasó junto a Luffy con Helmepo a su izquierda. Luffy y Broly se acercaron a su grupo, cuando el pirata recibió un repentino puñetazo en la cabeza. «¿Qué crees que estás haciendo? No puedes decidirlo todo tú solo, sobre todo en algo tan importante», gritó Nami, intentando no volver a golpear a Luffy. «Ah, cálmate, Nami, todo estará bien. Ah, casi lo olvido», habló Luffy, quien desvió la mirada de Nami a Sanji. «Oye, Sanji, ¿podrías prepararle algo de comer a Broly? Tiene mucha hambre», preguntó Luffy, a quien no le importó que Nami lo estuviera estrangulando. «No tiene remedio, Luffy». «Bien, le prepararé algo, pero necesito salir a comprar comida», respondió Sanji, poniéndose un cigarrillo nuevo en la boca y alejándose del grupo. «¿Vale? Y compra mucha comida. Yo también tengo hambre», gritó Luffy a Sanji, quien solo saludó con la mano mientras caminaba. «Ah, ya está decidido. Entremos en casa y esperemos a Sanji», exclamó Luffy felizmente. Y con Broly y los demás entraron en la casa, mientras todos esperaban el regreso de Sanji. En la orilla donde se encontraba el barco de los marines, Garp y su hombre acababan de subir a bordo, cuando notaron a una persona en una tumbona. Los marines rodearon rápidamente al hombre sin saber quién era. El hombre se despertó al oír los pasos y, con un ojo abierto, saludó a los marines. «Tranquilos, chicos, solo vine porque pensé que podrían llevarme con ustedes al cuartel general. Mi bicicleta se rompió, así que, ya saben», dijo el hombre a los marines, quienes para entonces ya se habían dado cuenta de quién era. Todos bajaron sus rifles y lo saludaron. «Vaya, vaya, ¿qué haces aquí, Aokiji?», preguntó Garp, acercándose al joven que seguía tumbado en la tumbona. «Te dije por qué estoy aquí, pero hay otra razón, y ya la sabes, ¿verdad?», respondió el almirante, pero también hizo una pregunta ante la cual Garp guardó silencio. Paja estaban dentro de la casa esperando a que Sanji terminara de cocinar. En la mesa, Luffy jugaba con su tenedor y cuchillo mientras esperaba la comida. Nami, Chopper y Robin también estaban sentados, cada uno a su aire, mientras Zoro se apoyaba en la pared con los brazos cruzados. Mientras todos hacían algo, Broly permanecía sentado en silencio, con su habitual expresión fría. De vez en cuando veía a Chopper, quien lo observaba un momento, y rápidamente volvía la cabeza al libro. Estaba leyendo cuando se dio cuenta de que lo habían pillado mirándolo fijamente. Broly se preguntó ¿quién sería la pequeña bola de pelo parlante? Sabía que la pequeña bola de pelo le tenía miedo, y el Saiyajin se rió entre dientes. Muchos seres en las galaxias le tenían miedo, y eso le gustaba. El Saiyajin salió de sus pensamientos cuando Luffy rompió el silencio. «¡Ah! ¡Sanji!
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Tengo muchísima hambre, gimió Luffy, apoyando la cabeza en la mesa. Broly estaba de acuerdo con el joven pirata. Él también tenía hambre. Miró al cocinero para ver qué decía. Más le valía terminar pronto. Tranquilo. Estará listo en 5 minutos, gritó Sanji desde la cocina mientras preparaba la comida para Luffy y el nuevo miembro de la tripulación. Vale, murmuró Luffy, quien no pudo hacer nada al respecto y esperó un poco más. Pensaba en qué hacer mientras esperaba la comida cuando miró a Broly y pensó que tal vez podía hablar con él, ya que los demás estaban haciendo otras cosas. Oye, Broly, ¿de dónde vienes?, preguntó Luffy de repente. Esta pregunta llamó la atención de todos en la sala. Siendo sinceros, todos sentían curiosidad por su nuevo miembro de la tripulación y querían saber más sobre él. Vegeta, respondió Broly en voz baja, con una expresión fría en el rostro. Aunque el gobernante de su planeta le había ordenado que lo mataran, estaba orgulloso de su origen y de lo que había oído sobre su orgullosa raza guerrera. Vegeta. Nunca había oído hablar de eso, ¿verdad, Nami?, preguntó Luffy, mientras miraba a Nami mientras ella dejaba de dibujar en su cuaderno. No, nunca he oído hablar de ese lugar. Quizás esté lejos de aquí. ¿Has oído hablar de ese lugar, Robin?, le preguntó Nami a la chica de cabello negro al otro lado de la mesa, mientras seguía pensando si existía un lugar llamado así. Por desgracia, nunca he oído hablar de un lugar con ese nombre, pero me gustaría verlo, dijo Robin curioso, por el pueblo natal de su nuevo tripulante, y sonrió al Saiyajin, quien simplemente apartó la mirada. Sí, yo también, debe haber gente fuerte, exclamó Luffy, entusiasmado, mientras Sanji llegaba con platos llenos de comida. Estoy de acuerdo, me pregunto qué tipo de comida hacen para que seas tan fuerte, dijo Sanji, poniendo los platos en la mesa y sentándose en la silla cerca de Luffy. Sí, bueno, iremos allí algún día. ¿De acuerdo, Broly?, preguntó Luffy, mientras se atiborraba de comida y la masticaba. Oye, no te lo comas todo, cerdo, le gritó Sanji a Luffy, quien ni siquiera oyó al cocinero y siguió comiendo. Pero lo que sorprendió a todos fue cómo comía Broly. A todos menos a Luffy, que se sorprendió de cómo comía Broly. No puedo creerlo. Sí, yo también. Come tanto como Luffy. Increíble, exclamó Nami, quien, como los demás, se sorprendió de que alguien pudiera comer tanto como su capitán. Jejeje, veo que te gusta la comida tanto como a mí, rió Luffy, mientras tomaba el último trozo de carne del plato y se lo comía. ¡Ah, qué rico!, ¿verdad, Broly?, preguntó Luffy, su nuevo amigo, quien solo gruñó y se tragó el último trozo de su plato. Luffy no esperó ni un segundo y volvió a preguntar lo mismo. ¿Entonces te parece bien que visitemos tu casa algún día? Tengo muchas ganas de pelear con gente fuerte como tú, exclamó Luffy, tan emocionado que casi se cae de la silla. No, respondió Broly con su expresión habitual, mientras los demás miraban con curiosidad al Saiyajin, preguntándose por qué se negaba. ¿Por qué no?, preguntó Luffy, sintiendo que todos sus sueños se desvanecían. Porque no tengo hogar. Mi hogar fue destruido hace 26 años, respondió Broly, lo que le hizo preguntarse por qué le contaba eso de su pasado cuando ni siquiera importaba. Esto empezó a molestar al Saiyajin, mientras los demás jadeaban de asombro. ¿Qué? Gritó Luffy, quien no podía creer que el hogar de su nuevo amigo estuviera destruido. ¿Destruido cómo?, preguntó Nami, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era la misma situación que la tierra natal de Robin, y estaba segura de que solo los marines podían hacer algo así. No me digas que fueron los marines, dijo Sanji, quien miró seriamente al Saiyajin, recordando, al igual que Nami, lo que los marines hicieron con el hogar de Robin. De ninguna manera, murmuró Chopper con incredulidad, mientras Zoro y Robin guardaban silencio. Robin estaba más sorprendida que nadie. Nunca imaginó que alguien hubiera vivido un infierno como ella. Su hogar fue destruido como el de ella, y se preguntó, ¿por qué harían eso los marines? Cuando Broly respondió a sus preguntas. Esos debiluchos no podrían hacer algo así, dijo Broly, riendo entre dientes ante la ridícula idea. El Saiyajin se levantó de la silla, y continuó. Era solo un bebé cuando escapé, y sobreviví a la explosión del planeta, concluyó Broly, mientras caminaba hacia las puertas de madera y salía, dejando a los demás conmocionados y confundidos. ¡Qué tragedia!, dijo primero el cocinero rubio, después de que el Saiyajin saliera exhalando el humo. Sí, era solo un bebé cuando su casa explotó, añadió Nami, sentándose en su silla. Tras pasar la impresión inicial, mientras Robin seguía mirando las puertas. No se sintió,
dijo Chopper, a lo que todos asintieron. Luffy seguía pensando en algo que Broly dijo al final. Un momento, ¿no dijo que el planeta explotó?, preguntó Luffy. A lo que toda la tripulación que estaba en la sala se quedó mirando. Luffy, con los ojos abiertos, también recordaba lo que dijo el Saiyajin al final. Todos en la sala se quedaron sin palabras después de que Broly saliera. Todos pensaban lo mismo. ¿De verdad dijo Broly que el planeta explotó? ¿Y qué significaba eso? El primero en decir algo fue el cocinero, dejando el cigarrillo. Creo que se equivocó en algo, dijo Sanji con calma, aunque todavía estaba un poco sorprendido. Pero el cocinero rubio no podía creer que Broly fuera un tipo del espacio exterior. Era increíble. Sí, tienes razón, Sanji. Claramente malinterpretamos lo que dijo, ¿verdad?, preguntó Nami, agitando la mano e intentando convencer a los demás, como ella, de que habían oído mal. Sí, tienes razón, Nami. Es imposible que Broly sea de otro planeta, ¿verdad?, preguntó Chopper, quien hizo lo mismo con la mano que Nami y sonrió. Pero ya lo oyeron, chicos. Dijo que su planeta explotó. ¡Qué genial sería tener un tripulante de otro planeta!, exclamó Luffy, feliz de tener un alienígena fuerte en su tripulación pirata y navegar juntos por el mar. No puedes hablar en serio, Luffy, y eso es ridículo. Probablemente se golpeó la cabeza o algo así. Parece un humano normal y corriente. Y es imposible que sea de otro planeta, explicó Zoro, quien no creía que Broly pudiera ser del espacio exterior. Era demasiado ridículo siquiera pensarlo. Zoro tiene razón. Y además, deberíamos hablar de algo muy importante. Luffy, asintió Nami, y con expresión preocupada miró a Luffy. ¿Qué quieres decir, Nami?, preguntó el capitán de sombrero de paja, quien no entendía bien lo que Nami quería decir. ¿Qué pasa con Usopp? ¿No deberíamos encontrarlo antes de que el barco esté listo?, le preguntó Nami a Luffy, quien recordó al instante su pelea con Usopp. Estaba a punto de decir algo cuando Sanji se unió a la conversación. Yo no me preocuparía demasiado por eso, Nami, dijo Sanji, levantándose de la silla y recogiendo los platos vacíos de la mesa. Lo vi cuando volvía de la tienda. Estaba en la playa preparando su glorioso discurso de regreso, explicó Sanji mientras caminaba hacia la cocina, mientras Luffy, Nami y Chopper sonreían alegremente. ¿En serio? ¿Estás seguro de Sanji?, preguntó el pequeño médico de la tripulación, a lo que Sanji simplemente asintió. ¡Genial! Vamos a buscarlo ahora mismo, Chopper, gritó Luffy, emocionado por reencontrarse con Usopp. Chopper asintió, y ambos estaban a punto de salir corriendo cuando alguien los detuvo. ¡Detente, Luffy! ¡No estoy de acuerdo!, exclamó Zoro, alejándose de la pared y acercándose a Luffy para tener una conversación seria con él, mientras ellos conversaban seriamente dentro de la casa. Mientras tanto, el legendario Saiyajin caminaba afuera cerca del mar. Se detuvo y se quedó allí, con el viento agitando su cabello negro y puntiagudo. Miró al cielo y pensó por un momento si era algo bueno. El chico pirata le dijo que había oponentes fuertes y que sería genial, pero Broly sospechaba. La tripulación pirata parecía demasiado buena, y Broly se sentía incómodo. Bueno, había pasado toda su vida rodeado de un mal padre, y era un Saiyajin. Rápidamente desechó ese pensamiento y comenzó a alejarse. Ya pensaría en eso más tarde. Por ahora, verá qué le ofrecen esta tripulación pirata y el planeta. Mientras el Saiyajin se alejaba, no se dio cuenta de que alguien lo observaba no muy lejos. El hombre de nariz larga le tenía miedo. Aunque nadie de su tripulación lo vio, sí vio de lo que era capaz, y eso lo asustó. ¿En qué estaba pensando Luffy al invitar a este tipo a la tripulación? Da miedo, pensó Usopp, mientras se alejaba de la roca tras la que se escondía, y pensaba en otra cosa. Oh, mejor pensaré en un buen discurso de regreso, dijo Usopp en voz alta, sin darse cuenta de que se adentraba en el mar. Pasó un rato, y el Saiyajin regresó a la casa. Como siempre, permaneció en silencio, sentado en la silla mientras los demás hacían sus cosas. Algunos querían preguntarle qué quería decir realmente antes de que se fuera, pero se despertaban al oír que alguien los llamaba. Solo pensaban en salir de la casa y ver quién los miraba. Cuando las dos hermanas cuadradas cerraron de golpe las puertas de madera y entraron. ¿Por qué tienen tanta prisa?, preguntó el pequeño doctor, sentado en el suelo, mientras empaquetaba lentamente las medicinas que había comprado en la isla. Estaba a punto de preguntar lo mismo, añadió Sanji, arrodillado junto a Chopper,
y ayudando al reno parlante. «Tenemos buenas noticias», dijo una de las hermanas cuadradas, mientras intentaba recuperar el aliento. «Sí, lo que dice. El hermano mayor Frankie acaba de terminar el barco y puede zarpar cuando quieras», añadió la otra hermana un poco más alto, mientras también intentaba respirar, como su hermana. «¿En serio? El barco ya está terminado», gritó Luffy, feliz y emocionado por ver su nuevo barco, que se suponía los llevaría al nuevo mundo. Los demás estaban tan emocionados como Luffy, y deseaban ver su nuevo barco, mientras que Broly permanecía en silencio, con su habitual expresión fría. No entendía por qué estarían tan emocionados por un barco. «Ajá, pueden ir a verlo ahora si quieren. Sí, está listo para zarpar». «Genial, vamos todos», exclamó Luffy, a lo que los demás asintieron felices y estaban listos para ir a ver el barco, cuando oyeron muchos ruidos provenientes del exterior. Esta vez salieron de la casa y vieron a los miembros de la familia Frankie acercándose. «Piratas del sombrero de paja, tenemos noticias importantes», gritó alguien del grupo justo cuando se detenían frente a la tripulación. «¿Qué les pasa?», preguntó una de las hermanas, mientras el hombre intentaba recuperar el aliento para poder hablar con claridad y advertir a los piratas. «Todos tienen una recompensa por lo de Enies Lobby», gritó el líder de la multitud. Ante lo cual, la mayoría de los piratas estaban contentos, mientras que otros estaban aterrorizados. La tripulación miró sus nuevos carteles de búsqueda. Luffy y Zoro estaban contentos con sus nuevas recompensas, mientras que Sanji, Chopper y Nami lo estaban pasando muy mal. Broly, que estaba detrás de ellos, no entendía bien el significado de los carteles. «¿De qué se tratan esos carteles?», preguntó Broly, al observar el cartel de búsqueda de un tipo con una nariz larga y notar el número debajo de su nombre. «¿No sabes nada de ellos, Broly?», preguntó Robin, ya que era la única que oyó la pregunta, pues era la más cercana al Saiyajin. «No. Bueno, verás. Estos carteles de búsqueda solo se publican cuando hay piratas peligrosos. Cuanto mayor sea la recompensa, más peligroso y fuerte es el pirata», explicó Robin al Saiyajin, quien asintió y comprendió a qué se refería. Estos carteles de recompensa tenían niveles de poder similares. Mientras Broly miraba otros carteles de búsqueda, Robin seguía observando al Saiyajin. Le resultaba misterioso, lo que la hizo preguntarse qué le había pasado realmente y de dónde venía. Se quedó atónita al enterarse de la noticia de Frankie, y de que él también había recibido una recompensa. Los miembros de la familia Frankie le suplicaron a Luffy que se lo llevara, a lo que el capitán de los piratas del sombrero de paja accedió con gusto. La familia Frankie se alegró y huyó rápidamente en busca de Frankie. «Jeje, esto es genial, mi recompensa ha subido, tenemos un nuevo barco y otra tripulación», gritó Luffy, muy feliz y ansioso por ver el nuevo barco que Frankie había construido. «Estoy de acuerdo contigo, capitán. Mi recompensa también ha subido, jeje», asintió Zoro con una sonrisa, mientras Chopper le gritaba al mundo entero. «Solo 50 y una mascota». «No soy una mascota, maldita sea. Soy médico». «Yo también luché», gritó Chopper, apretando el papel con más fuerza y Lee con lágrimas en los ojos. «Bueno, tienes que esforzarte más la próxima vez», aconsejó Luffy, mientras Chopper rompía a llorar. Sanji, que parecía más un zombi que un humano, dijo: «¿Cómo? ¿Cómo es esto? Este no soy yo». Sanji apenas murmuró algo, pues sentía que se moría solo de ver su dibujo en el póster. «¿De qué hablas? Te han dibujado a la perfección», rió Zoro, y Sanji volvió a murmurar algo que nadie entendió. «Nos ocuparemos de esto más tarde. Ahora deberíamos escapar de aquí y subir al barco», sugirió Nami, mirando a Luffy, quien asintió con la voz del navegante. «Sí, tienes razón, Nami. Escuchen todos. Vamos a empacar nuestras cosas y huyamos», gritó Luffy, a lo que todos asintieron, y con su capitán entraron a empacar. Broly se quedó afuera solo, esperándolos, ya que no tenía nada que empacar, solo llevaba lo suyo. Y eso era más que suficiente para el Saiyajin. Lo único que quería era irse de allí cuanto antes. Y con suerte encontrar a alguien digno de luchar, pues ansiaba luchar, liberar su poder. Broly sonrió con sorna y esperó a que los demás regresaran, mientras la tripulación pirata se preparaba para abandonar la ciudad de agua. El barco de los Marines se acercaba al lugar donde se encontraba el nuevo barco de los sombrero de paja. Aunque Garp no quería atrapar a su nieto y a sus amigos, no tenía otra opción. Se maldijo ante la idea de recibir su propia sangre, pero en realidad no tenía voz ni voto.
Sus pensamientos se desvanecieron cuando un joven marín se le acercó. Vicealmirante Garp. Señor, estamos cerca de donde se encuentra el barco de los piratas, informó el marín, a lo que Garp asintió. Bien, ahora vayan y preparen a todos para la batalla, ordenó Garp, de pie en la proa del barco con las manos cruzadas. Mientras los marines se acercaban lentamente a su objetivo, los piratas se acercaban a su nuevo barco. Todos corrieron rápido para ver su nuevo barco y embarcarse en una nueva aventura. Al principio, Broly pensó en volar hasta el barco, pero decidió no hacerlo. Estaba seguro de que ninguno sabía volar, y ni siquiera él sabía dónde estaba exactamente. Unos minutos después, ya estaban en la orilla cuando vieron un enorme barco esperándolos, listo para zarpar. ¡Guau! ¡Es increíble!, exclamó. ¿De verdad Franky hizo todo eso? Bueno, sí que tuvo ayuda, dijo Iceberg, mientras se acercaba al grupo, sorprendiéndolos con su presencia. El barco es precioso. Estoy deseando subirme, dijo Nami mientras observaba el barco y las velas. Vamos a ver qué tal está, gritó Luffy, y con los demás subió rápidamente a bordo, mientras Broly caminaba lentamente hacia él. Siendo sinceros, le sorprendió el aspecto del barco. Desconfiaba de la tecnología del planeta y de lo avanzada que era, y esto solo confirmó sus sospechas. Nunca había visto ni viajado en un barco como este, y sentía cierta curiosidad. Subió lentamente a bordo y lo observó por completo. Se veía bien, y tenía mucho espacio libre, lo cual le vendría bien en su entrenamiento. Se sentó en el césped, con la espalda apoyada en la valla, esperando a que el capitán diera la orden de zarpar. Tras observar lo que el barco ofrecía, Luffy trepó la valla y miró hacia Iceberg. Oigan, paletas, este es un barco increíble, pero ¿dónde está Franky? Es su barco y lo quiero en mi tripulación, gritó Luffy, quien no entendía por qué Franky no estaría allí y zarparía con ellos en el barco que él mismo había construido. Sé lo que quieres decir, así que debes escuchar lo que voy a decir, dijo el alcalde, lo que confundió a Luffy. Mientras tanto, en las calles de Water 7, Usopp corría hacia la orilla. Al oír que el nuevo barco estaba listo, rápidamente cogió sus cosas y fue a la orilla. Mientras corría, pensaba qué decir al ver a los demás. Ja, seguro que me esperarán. Claro, no se irían con su tripulante más importante, se alegrarán de verme. Jaja, rió Usopp mientras corría por la calle, pero no sabía que su tripulación tenía serios problemas. Todo parecía ir bien. Arrastraron a Franky hasta la orilla y, con un poco de persuasión, aceptó la invitación. Pero los marines arruinaron su alegría. De repente, aparecieron y empezaron a disparar cañonazos a los piratas del sombrero de paja. Franky, Zoro y Sanji subieron rápidamente al barco y estaban listos para partir. Tenemos que irnos de aquí rápido, o nuestro nuevo barco se hundirá en el fondo del mar, exclamó Nami, a lo que todos asintieron y se prepararon para zarpar. Tienes razón, Nami. ¿Y Usopp?, preguntó Chopper, preocupado por Usopp y sin ganas de irse de allí sin él. Escuchen, no tenemos otra opción. Tenemos que irnos o se acabó, dijo Franky, a lo que los demás no pudieron evitar asentir, y con expresión triste, cada uno volvió a sus posiciones de batalla. ¿Dónde está ese imbécil? ¿De verdad no va a volver?, pensó Sanji mientras corría por la popa del barco, seguido de Zoro, Luffy y Robin. Al llegar a la popa, se vio claramente quién disparaba las balas de cañón. ¿Soy yo? ¿O es el abuelo de Luffy el que nos lanza balas de cañón?, preguntó Sanji mientras se concentraba en el hombre que les lanzaba balas de cañón. Ese viejo. Oye, abuelo, dijiste que nos dejarías en paz, gritó Luffy lo suficientemente fuerte como para que su abuelo en el otro barco pudiera oírlo. En el barco de los Marines, Garp simplemente sonrió mientras se preparaba para lanzar otra bala de cañón. Lo siento, Luffy, pero soy un marín y debo capturar a todos los piratas. Es tu culpa ser un criminal, Luffy, gritó Garp de vuelta mientras lanzaba otra bala de cañón. GRR, nunca nos atraparás, gritó Luffy una vez más, respirando hondo para inflarse y rebotar la bala de cañón, lo que sorprendió al Saiyajin. Pensó que el pirata lo devolvería de una patada o algo así, pero parecía un globo. ¿Qué era? Nunca vi a nadie lanzar balas de cañón así, dijo Zoro, mientras cortaba algunas balas que se dirigían hacia él. De repente, Chopper les llamó la atención, gritando que podía oler a Usopp. Todos miraron hacia la orilla.
solo para ver a Usopp corriendo hacia el final de la playa. Oigan chicos, vamos. No pueden irse sin su padrino, ¿verdad? Vamos chicos, gritó Usopp, que estaba a punto de estallar al ver que el barco se alejaba cada segundo. Nadie en el barco miró a Usopp, esperando a que dijera lo que realmente necesitaba decir, cuando de repente oyeron un fuerte grito. Por favor, paren. Por favor, lo siento todos. Sé que a veces puedo ser estúpido, pero no quiero estar solo. Los necesito, chicos, por favor. Gritó Usopp, mientras un torrente de lágrimas le corría por las mejillas. Todos a bordo del barco oyeron lo que dijo Usopp, y Luffy inmediatamente le lanzó la mano. Usopp miró la mano que tenía delante al oír a Luffy. ¡Agárrala! ¡Idiota!, gritó Luffy mientras lloraba. Usopp asintió con un fuerte grito y agarró la mano, con la que regresó al barco. Mientras Luffy y Usopp estaban en el suelo, medio llorando y medio riendo, Broly observó a Luffy con expresión de sorpresa. Vio a Luffy extendiendo la mano hacia la orilla, y eso fue lo que asombró al Saiyajin. Nunca había visto a alguien hacer algo así en su vida. Había viajado por el universo y visto muchas cosas, pero nunca había visto algo así. Salió de sus pensamientos al oír un ruido que se dirigía hacia él. Levantó la vista y vio una bala de cañón que se dirigía hacia él. El Saiyajin sonrió con suficiencia y puso la mano izquierda al frente listo para atrapar una pelota cuando vio que Sanji saltaba y la pateaba. «Ten un poco más de cuidado», dijo Sanji, quien inmediatamente saltó. Broly simplemente apretó los dientes con irritación. No necesitaba ayuda. ¿Lo consideraban débil? Si había alguna duda sobre su fuerza, seguro que les demostraría el verdadero poder. Salió de sus pensamientos al oír hablar a Franky. Todo eso está bien, pero tenemos que escapar de aquí, y antes de hacerlo, creo que lo mejor sería nombrar la nave, sugirió Franky, mientras miraba a todos, a lo que todos asintieron. Tienes razón, pero ¿cómo la llamaremos?, preguntó la navegante, mientras intentaba pensar en un nombre adecuado para su nueva nave. Yo sé cómo, llamémoslo el Rey León, el mono bestia, exclamó Luffy, solo para recibir un golpe en la nuca de Usopp. ¡No! ¡Qué nombre tan terrible!, gritó Usopp, que ni siquiera podía creer cómo Luffy había podido inventar ese nombre. Antes de que alguno de ustedes sugiera un nombre, creo que tengo uno muy bueno. ¿Qué tal el Thousand Sunny?, sugirió Franky, a lo que Luffy accedió de inmediato, mientras que los demás asintieron y aceptaron el nombre. Aunque intentó sugerir otros nombres que le sonaran mejor, nadie lo escuchó y decidió dejarlo pasar. ¡Genial! Ahora todos están esperando aquí. Tengo una gran sorpresa para todos, así que prepárense, porque estamos a punto de tener un viaje increíble, dijo Franky mientras corría hacia el interior del barco, dejando a los demás confundidos, pero reaccionaron al oír las balas de cañón. Luffy las desvió y saltó a la valla del barco. «Oye, abuelo, no sé qué pasará ahora, pero nunca nos atraparás», gritó Luffy, con una sonrisa en el rostro hacia su abuelo, solo para hacerlo enfadar. «Jamás escaparás de mí. Marín, trae mi pelota favorita», ordenó Garp, a lo que el Marín asintió, y con algunos otros, fue a traerle al vicealmirante su pelota favorita. En el barco, todos hacían lo que podían, mientras que Broly se quedaba allí de pie observando cómo protegían el barco. Lo que le asombraba eran las habilidades de Luffy y Robin. Él podía estirarse como goma, y a ella le podían crecer tantos brazos como quisiera. Este era un lugar realmente extraño, y Broly se preguntaba cuáles serían esas habilidades. Salió de sus pensamientos al ver algo grande en un barco de la marina, pero no fue el único en notarlo. «Chicos, están viendo lo que yo veo. De verdad es una bala de cañón enorme», gritó Usopp, asustado y conmocionado al ver una bala de cañón tan grande. «Increíble el tamaño de esa bola», exclamó Nami con los ojos muy abiertos. «Jeje, ese es mi abuelo», rió Luffy al ver a su abuelo sujetar la enorme bala de cañón con una mano. «No es momento de reírse de Luffy», gritó Zoro furioso a su capitán por divertirse tanto en medio de esta situación. «Tiene razón, si no nos alejamos rápido moriremos», dijo Robin, y asintió con Zoro mientras ella permanecía detrás de ellos, tan tranquila como siempre. «Franky, lo que sea que pienses hacer, ahora es el mejor momento», gritó Sanji con la esperanza de que Franky pudiera oírlo desde dentro del barco. Sí, agárrense chicos. Aquí va», exclamó Franky con una sonrisa, mientras la maquinaria frente a él comenzaba a temblar. Afuera, en la popa del barco, todos estaban conmocionados y asustados, mientras Garp lanzaba su enorme bala de cañón hacia su barco.
La bala se acercaba rápidamente. Broly miró la bala sobre su cabeza y solo sonrió con suficiencia. Colocó su mano derecha sobre su cabeza y estaba listo para destruir la bola cuando de repente el barco comenzó a temblar. Para su sorpresa y la de todos, salieron volando por los aires. Toda la tripulación rió, asombrada por la maniobra, mientras que Broly rápidamente recuperó su expresión fría y permaneció en silencio. Todos en el barco marino quedaron atónitos y sin palabras por lo que hicieron los piratas, pero Garp solo rió con todas sus fuerzas. Jaja, sabía que el chico tramaba algo. Es mi nieto después de todo, jaja. Vamos a volver al cuartel general, ordenó Garp, volviéndose hacia su hombre y mirando por última vez hacia el lugar donde su nieto y la tripulación volaron. Cuidado, Luffy, ahora empieza la verdadera batalla. Buena suerte, dijo Garp en voz baja sin dejar de observar. Tras recorrer unas pocas millas, el Sunny aterrizó en el mar, mientras la tripulación sonreía y, aliviada, veía que estaban lejos de los marines. Para asegurarse de no alcanzarlos, izaron rápidamente las velas y navegaron hacia su nuevo destino. Mientras todos hacían algo, Broly miró hacia atrás, al lugar de donde había despegado, y se preguntó si pronto encontraría un oponente digno. Se dio la vuelta al oír que lo llamaban y se unió a los demás, quienes celebraron el regreso de Usopp y Robin, la celebración por los nuevos miembros de la tripulación, y también por la nueva nave.